Bueno, pues vamos a iniciar. Me encanta que estemos juntos aquí. Le damos la bienvenida a la gente que nos visita por primera vez. Le damos un aplauso a esas personas que llegaron hoy. Y bueno, me encanta que estemos juntos. Estamos ya a punto de cerrar esta serie titulada Como barro en sus manos. Y hoy vamos a hablar acerca de del ser personas constantes, permanentes en los procesos. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. El tema se titula Barro que permanece en sus manos. Y quiero empezar leyendo una cita bíblica que está en Jeremías 18, versículos del 1 al 10. Así que es probable que la pongan ahí en la pantalla. Jeremías 18, del 1 al 10. Pero si no, lo va siguiendo conmigo en su Biblia o me van escuchando. Y dice así: el Señor le dio otro mensaje a Jeremías: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hizo lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás tú en mis manos. Si anuncio que voy a desarraigar, a derribar y a destruir a cierta nación o a cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación o a cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo haría. Bueno, vamos a empezar hablando acerca de esto, ¿no? La Biblia enseña que tú y yo, utiliza una figura, y la figura es que tú y yo somos barro en las manos de Dios, ¿sí? Nuestras vidas tienen que estar siendo moldeadas. El barro tiene una característica, no sé, ¿alguien aquí ha trabajado con barro? ¿Ha estado en talleres así de hacer cosas con barro? Bueno, ¿no? Y una de las características es que si el barro se seca, se endurece, tiene que estar en constante contacto con el agua y en movimiento, porque si no se endurece. Y entonces la figura que Dios pone en la Biblia es Dios hablándole al profeta Jeremías y le dice: tienes que ir a casa del alfarero y ver el proceso. Y Jeremías llega a ese lugar, llega a casa del alfarero, y lo que él está viendo es un proceso. Está viendo al alfarero trabajar con la masa, trabajar con el barro y dándole forma. Y cuando ve que la forma no es lo que él quería, entonces se da cuenta que el alfarero viene y otra vez aplasta el barro para volver a trabajar con él. Y eso es algo que la Biblia nos enseña, que es parte del proceso de lo que Dios hace con nosotros. En el versículo 6 de lo que acabo de leer dice: como barro en manos del alfarero, así son ustedes en mis manos. Así como el barro es en el alfarero, así nosotros en las manos de Dios. Y esto nos enseña algo, y es que Dios sigue trabajando con nosotros. Dios es eterno, Él sabe todo y ha hecho todo desde la eternidad pasada, en la eternidad presente y en la eternidad futura. Y en la eternidad futura ya todo está terminado, Dios ya tiene todo terminado, pero en nuestro presente Él sigue trabajando con nosotros. En otras palabras, Él ya sabe tu proceso, Él ya conoce nuestro futuro, conoce nuestra historia, sabe dónde vamos a terminar cada uno de nosotros, pero nosotros no sabemos eso. Y mientras avanzamos, Él está trabajando en esa eternidad presente, está trabajando con nosotros. ¿Tiene sentido lo que digo? Y entonces, por andar ahí de repente pensando en lo que va a venir y estar afanado por las cosas del futuro y decir: yo quisiera saber lo que va a ocurrir, es tratar de brincarte el proceso. Y cuando escucho procesos, no puedo sacar de mi mente esa película de Adam Sandler llamada Click. No sé si alguna vez alguien lo vio, ¿no? Y de repente ves a este brother brincándose todos los procesos posibles, o sea, y varios de nosotros vemos la película y decimos: yo quiero un control de esos, ¿no? O sea, quiero brincarme el proceso, quiero brincarme los procesos, quiero avanzar en esto, pero al final hay consecuencias cuando te brincas los procesos. Cuando tú quieres siempre irte por el atajo, cuando quieres brincarte como esa cerca, siempre pasan cosas al final, y los resultados no nos gustan. Los procesos están ahí por una razón. Tú y yo estamos siendo procesados, pasamos por procesos por razones específicas. Tiene que ser así. Dios lo sabe en su infinita sabiduría, sabe que tiene que ser de esa manera, y Él sabe que al final se va a glorificar en todo esto. Y entonces, una característica del barro es que el barro, mientras está en las manos del alfarero, está moldeable, y eso es algo importante para nosotros. Así que empieza a grabar esto en tu mente. Algo que es importante en todos los procesos que nosotros vemos en
en el proceso del alfarero que Jeremías veía es que hay una dedicación. El alfarero no tiene prisa, el alfarero quiere terminar una obra y está trabajando el tiempo necesario. Bueno, pues tenemos que saber lo siguiente: Dios no apresura nuestra formación. Dios no va a apresurar nuestra formación. Él no apresura eso. Él sabe que necesitamos el proceso. Así que no vamos a ser apresurados en la formación. Dios no se frustra con nuestras imperfecciones. Tú y yo tenemos imperfecciones muy, muy grandes. Somos personas con muchos defectos, también con muchas virtudes, pero Dios no se frustra con nuestras imperfecciones. Él tiene una paciencia que la Biblia describe como paciencia longánime, es decir, que Él tiene una paciencia que se estira sobre la paciencia y se estira y se estira, y entonces es paciente con nosotros y en el proceso Él nos va llevando. Así que Él no está frustrado contigo. Si alguien aquí llegó esta mañana pensando, seguramente yo ya tengo a Dios harto, no, ya Dios se ha dado por vencido conmigo, ya lo harté, está frustrado conmigo, quiero decirte que no, Él no se frustra con tus imperfecciones ni se frustra con tus defectos. Y otra cosa importante es que Dios no nos abandona cuando algo en nosotros se deforma. Cuando algo en nosotros empieza a salir mal, porque podemos empezar bien y de repente irnos chuecos, cuando algo empieza a salir mal, Él no nos abandona. Él no va a abandonarte porque no eres lo que Él espera. Dios no es como nosotros, Él no es como nosotros. Nosotros solemos sentirnos decepcionados de las personas, solemos sentirnos decepcionados de los procesos, y cuando alguien no cumple nuestras expectativas, nos encanta hacer expectativas de la gente, ¿no es cierto? Todos nosotros hacemos expectativas de los demás y no sé por qué hacemos eso, pero siempre lo hacemos. Siempre lo hacemos y la gente lo hace con nosotros. Y yo constantemente en este lugar me gusta enseñarte: tú no estás aquí para cumplir las expectativas de nadie. No seas esclavo de expectativas ajenas, pero no lo digo desde un tono arrogante de decir a mí no me importa llenar el corazón de la gente. O sea, no, sino desde la libertad de decir: no fui creado para estar complaciendo a todos. Es imposible para mí hacer eso, no puedo hacerlo. Pero todos generamos expectativas en otras personas. A veces, sin que tú lo sepas, estás poniendo expectativas tuyas en otras personas y son tus proyecciones. La gente llega contigo desde de entrada. Por ejemplo, si saben que tú eres cristiano, ya desde ahí la gente tiene expectativas y la gente pone expectativas, ¿no? Y a veces somos así, donde conocemos a una persona recién y la pasamos muy bien, estuvo muy agradable la tarde que pasamos juntos y nos generamos una expectativa de una tarde de la persona. Decimos: es que esa persona es bien buena onda, es bien chistosa, pero no la has visto en su mal momento. O sea, no la has visto en esos momentos terribles donde dices: qué carácter tan terrible tiene. No lo has visto, porque solemos generar expectativas de cosas que no son reales. Bueno, quiero decirte en todo esto que cuando esas expectativas fallan, Dios no te abandona. Cuando tú no logras llegar y cubrir y cumplir y llenar el ojo de la gente, Dios sigue estando contigo. Él es bueno. ¿Alguien lo cree? Denle un aplauso fuerte al Señor. Él es bueno. Jeremías 18:4, en lo que estaba leyendo al principio, dice esto: y si la vasija se echaba a perder en sus manos, Él volvía a hacer otra. Así que Dios no desecha el barro, sino que lo trabaja una y otra vez. Cuando tú y yo fallamos, Él nos ve y vuelve a trabajar, y vuelve a trabajar, y vuelve a trabajar. Y eso es proceso. ¿Estás conmigo? Así que nuestras crisis, procesos y luchas no son evidencia de rechazo o abandono de parte de Dios, sino de que seguimos estando en sus manos. Algunas veces tú y yo pensamos y decimos: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy atravesando por estas circunstancias? Y pensamos que esos momentos críticos en nuestra vida, esas dificultades, esta situación que no avanza, estos conflictos que no logro superar, decimos: Señor, ¿dónde estás en medio de esto? ¿Dónde estás tú? Porque estoy orando a ti o me dijeron que tú existes y no sé dónde estás porque yo no veo avances en esto. Pero las crisis, los momentos, las tormentas no son una señal de que Dios nos ha abandonado. Dios aún en esos momentos está trabajando en nosotros. Él está tratando con nuestros corazones. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es la situación de la que tú y yo nos debemos cuidar? Hay un peligro del que tú y yo nos debemos cuidar. Esta semana lo vimos en los grupos en casa, y es el endurecimiento de corazón. Porque así como el barro se pone duro, entonces nuestros corazones también se ponen duros. Y las cosas que hacen que alguien se endurezca en su corazón, voy a mencionar algunas, porque hay muchas, pero voy a mencionar algunas. Pero algo que en esta lista que voy a mencionar, algo que es muy curioso, es que te vas a dar cuenta que lo que a algunos puede endurecer, a otros los reblandece. Eso es raro, pero pasa.
Lo que a uno lo pone duro, a otro lo pone suave. Pero algunas de las cosas que voy a decir ahorita a lo mejor las puedes identificar. Punto número 1, o alguna característica de cosas que pueden endurecer nuestros corazones: el sufrimiento y las pruebas. Mientras que a unos los sensibiliza, a otros los pone muy duros. Y voy a contarles el testimonio de alguien que está aquí, que le pedí permiso para contar esto, de Manuel Montero, y el esposo de Getse. Y él hace muchos años, ya varios años, tuvo un accidente en moto. Su esposa constantemente le hablaba de Dios, oraba por él, a veces le decía, oye, vamos a la iglesia. Y Manuel, él mismo lo dice, él dice, yo duro. Yo diciendo, no, yo no. Los domingos son de fútbol, ¿verdad, Manu? Los domingos son de fútbol y no, nada. Además, yo creo en una cosa, creo a mi manera y yo estoy endurecido en eso. Bueno, luego pasó el tiempo, nos conocimos, en algún momento platicamos de algunas cosas y yo percibí esa dureza en su corazón. Pero nuestra conversación fue una conversación trivial, no fue a nada más profundo. Luego pasaron un par de meses y le escribo a su esposa. Y curiosamente, en ese proceso de par de meses que nos dejamos de ver, Manu sufrió un accidente. Él trabaja, en su trabajo tiene una moto, y entonces alguien lo embistió por detrás y lo mandó a volar por allá. Y rebotó. Lo que recuerdo que él me contó fue que él cayó con la cabeza, con el casco. El primer impacto el casco lo absorbió, pero en el segundo rebote el casco se salió. Y entonces él golpeó el piso con la cabeza, tuvo fractura de clavícula, tiene cicatrices en el rostro y varias cosas. Y entonces alguien allí le tomó una foto mientras él estaba inconsciente, tirado en un charco de sangre, como para avisar que había un accidente. Llegaron los paramédicos, bueno, todo lo que tuvo que pasar, y él terminó en el hospital. Lo que él me contó es que él estaba en el hospital y estaba enojado con Dios. Él estaba diciendo cosas, mientras estaba en la cama decía cosas como, ¿por qué me pasa esto a mí si yo no le hago daño a nadie? ¿Por qué paso por estas cosas si yo creo en ti, Dios, pero yo no le estoy haciendo daño absolutamente a nadie? Y él tenía esa dureza y lejos de que esto trabajara en su corazón para ablandarlo, lo estaba endureciendo más hacia Dios. Pero un día él llega a la oficina donde trabaja para ver lo de sus días, de los días que le van a dar de descanso para que él se pueda reponer. Y cuando él llega, entra a la oficina de su jefe y él se sienta en la silla y el jefe le dice esto, le dice, Manuel, yo noto que algo está pasando contigo. Lo que tengo entendido es que su jefe es creyente también. Y entonces le dice, yo noto en tu rostro que algo está pasando. Y Manu le dice, sí, estoy enojado porque no entiendo por qué me pasan a mí estas cosas y yo no soy una mala persona. Y en ese momento el jefe saca su teléfono y le enseña la foto de él en el piso, inconsciente, en un charco de sangre. Se la pone. Y en ese momento Manu dice que ahí es donde le vino como la claridad. Dice, porque yo vi la foto y es como, yo me vi como si estuviera muerto. Y cuando me vi ahí, todo el enojo se fue y empezó a venir sobre mí una conciencia de que realmente si estaba vivo era porque Dios me había salvado. Y a partir de ese momento empezó a venir sobre él un arrepentimiento genuino. Y dice que empezó a pensar mucho en todo lo que su esposa en algún momento le había dicho, empezó a pensar mucho en Jesús, empezó a pensar en todas las veces que él había sido duro, que él había sido ingrato con Dios. El Espíritu Santo empezó a trabajar en él y hoy está aquí después de varios años junto con toda su familia sirviendo al Señor, ¿no? Mientras que a unos el dolor y el sufrimiento los puede poner duros, a otros los hace ser reblandecidos en su corazón. Otras cosas que endurecen a algunas personas es el éxito y el progreso. Yo sé perfectamente que Dios, como buen padre, así como cualquiera de nosotros como buen papá, no le daríamos a nuestros hijos veneno ni una pistola para manejar, ni les daríamos un auto antes de tiempo, ¿no? Dios hace lo mismo. Dios, muchos de nosotros queremos éxito y progreso y Dios dice, no estás preparado, no estás listo. Si yo pongo éxito y progreso en tu vida, te pierdo. Te vas a endurecer porque creerás que depende de ti. Y hay mucha gente que se ha encargado, ha trabajado aún en contra de eso y ha picado piedra y Dios le cierra puertas y estos van por un martillo y le pegan a la puerta un mazo para abrir la puerta. Y entonces hay momentos donde cuando somos tan duros de corazón, tan tercos, Dios dice, ¿eso quieres? Dale. Y entonces nos deja a nuestra propia voluntad y eso es lo peor que nos puede ocurrir, porque que Dios nos deje a nuestras propias decisiones es no tener salvavidas para nada.
Y entonces el éxito y el progreso a muchas personas les pueden generar mucha dureza de corazón. Por eso vemos gente que cree que no necesita a Dios. Dicen, mi vida está bien. O sea, piensan que Dios es como para los que están en la cárcel, los que hemos matado a alguien, o los que nos hemos drogado, o hemos robado, o hemos, no sé, adictos. Y entonces como que los que están bien no necesitan a Dios, ¿no? Como que no, yo estoy bien, mi familia está bien, tengo salud, tengo buena vida, tengo dinero, tengo esto, soy exitoso. Dios no entra en mis planes y eso es dureza de corazón. Otra cosa es el pecado. El pecado endurece a cualquier persona. Cuando tú y yo normalizamos el pecado, entonces la Biblia dice que nuestra mente se empieza a encallecer, se hace un callo en nuestra conciencia. Y entonces normalizamos, empezamos a llamarle normal y algo normal a cosas que no son normales y que la Biblia señala como pecado y que ofenden a Dios y dañan nuestra vida, ¿sí? Otra cosa es la negación y la justificación. Cuando nosotros ¿han escuchado el término negación? ¿No? Cuando te dicen, es que tú tienes problema con los tacos, John. Y John dice, no es cierto, pero está comiendo así, ¿no? Justamente en el momento. Esa falta de aceptación de que hay un problema y que hay que atenderlo, esa negación es parte del endurecimiento de corazón. Y la justificación, es que yo soy así porque esto. Es que yo me comporto así porque a mí me hacen esto. Es que si yo no me pongo así, la gente se me sube a las barbas y me quiere ver la cara. Y entonces encontramos millones de justificaciones para seguir como en nuestra misma postura, ¿no? Con ese mismo endurecimiento de corazón. Lo otro es la religiosidad. La religiosidad puede dañar mucho a las personas. Y la religiosidad va en dos líneas. Hay gente religiosa, porque religioso también es aquel que tiene una creencia pero no la vive. Como muchos de nosotros, no sé ustedes, pero en el contexto en el que yo crecí, tenía una fe tradicional, pero yo no la practicaba. Y eso también es religiosidad, ¿no? Porque de un lado escuchas, hacemos todo lo contrario a Dios, pero luego vamos a las reuniones, ¿no? Y eso es religiosidad también. Pero hay otro tipo de religiosidad, la religiosidad que está al interior de las iglesias, que trata con severidad a las personas, que castiga a la gente, que juzga, que no es dócil, ¿no? Que no ama. Esa religiosidad que es moralista, que es totalmente carnal, donde la gente viene y tú dices, es que yo realmente fui a ese lugar, abrí mi corazón y salí herido, salí lastimado de ahí. Bueno, la religiosidad endurece el corazón de las personas. Y otra cosa es la incredulidad. Cuando yo digo, sí creo en Dios, pero de repente algunas cosas de la Biblia, ¿no? Como que no las creo mucho, o Dios hará milagros todavía, Dios seguirá haciendo milagros, yo no sé, no estoy muy convencido de eso. Por alguna razón creemos que Dios es todo lo que Él dice ser, pero cuando lo bajamos a nuestra vida dudamos de muchas cosas. ¿Están conmigo aquí? Así que en otras palabras, hay muchas cosas que podrían estar endureciendo tu corazón el día de hoy hacia Dios. Muchas cosas podrían tener tu corazón duro. Y tú tienes que preguntarte si tu corazón el día de hoy es un corazón moldeable o es un corazón endurecido. Quizás el día de hoy tengas tanto tiempo en la fe que tú digas, yo esto ya me lo sé, esto ya lo he escuchado, ya he ido a muchas iglesias y siempre lo predican. Y entonces, pero el tema no es ese, el tema es que no cambio cuando escucho el mensaje. Si no cambio cuando escucho el mensaje, no sirve de nada saber que el mensaje está ahí. Entonces quiero leerte lo siguiente: así como el barro se endurece cuando deja de estar en contacto con el agua, el corazón lo hace cuando no está en contacto con Dios. Cuando tú y yo dejamos de estar en contacto con Dios, entonces nuestro corazón se endurece. Y hay preguntas aquí. ¿Estoy permitiendo que Dios me siga formando? ¿Estás permitiendo que Dios siga tratando contigo? ¿O solo estoy practicando una religión? ¿Estoy dispuesto a que Dios me siga moldeando? ¿O solo quiero que responda a mis oraciones? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres que solo Dios responda a tus oraciones o estás dispuesto a que Él siga trabajando en tu vida? Es algo que tú y yo debemos preguntarnos. Filipenses 1:6 dice lo siguiente: el que comenzó la buena obra en ustedes la continuará, la va a terminar, ¿sí? Así que algo que es importante para poder avanzar en esos procesos es permanecer. Di conmigo, permanecer. Es importante que tú y yo permanezcamos, seamos personas de constancia. Queridos, la constancia, la permanencia es un reflejo del carácter. Todos estamos tentados a abandonar cuando la cosa se pone difícil. Todos. Siempre. Es una tentación, todos la tenemos y todos pasamos por ahí. Cuando algo se pone difícil, la tendencia es abandonar. Pero lo que la Biblia nos enseña no es que abandonemos cuando se pone difícil, sino que podamos
entender el proceso en el que estamos y lo que Dios quiere sacar de ese proceso. Y para eso, cuando tú y yo pasemos por procesos, tenemos que saber que Dios está trabajándonos. Va a haber dificultades, por supuesto. ¿Cuántos han pasado por dificultades? Todos hemos pasado. Quizás en este preciso momento estás pasando por dificultades, pero tienes que saber que no puedes abandonar. No puedes renunciar, no podemos renunciar, no podemos volver atrás. No se puede. Y alguien a lo mejor me puede decir, Miguel, pero tú no entiendes mi situación. Yo no, pero la persona que está contigo en el proceso, el Dios que está contigo en el proceso sí lo entiende. Y sabe lo que estás viviendo y sabe específicamente cómo trabajar contigo en ese proceso. Aunque tú no lo creas, lo que estás viviendo es necesario para tu vida. Es muy importante para ti. Así que Dios lo que busca es permanencia. Él no busca personas perfectas. Él busca personas que están dispuestas a ser permanentes. Él no está buscando gente perfecta. Si hubiera buscado gente perfecta no estaríamos aquí. Él está buscando gente que está dispuesta, que permanece, que dice, Señor, yo te creo y me voy a aferrar. ¿Sí? Así como a veces nos aferramos a la tóxica, así nos debemos aferrar, ¿no? Porque pasa, ¿no? Obviamente no hablo a título personal, yo estoy felizmente casado con mi esposa, ¿sí? Pero entendemos lo que les digo, a veces nos aferramos a cosas que no deberíamos, y estar aferrado es poner tus manos muy duras sobre algo, es agarrar fuertemente algo y no soltarlo. Y a veces tú y yo estamos envueltos en relaciones interpersonales, estamos envueltos en entornos tóxicos, dañinos, y estamos aferrados a eso y no queremos soltar. No queremos soltar a los amigos, no queremos soltar estas circunstancias, no queremos soltar nada, y a quien más nos deberíamos aferrar lo soltamos fácilmente. Y recuerda esto, que siempre el hilo se corta por lo más delgado. Así que cuando yo estoy siempre dispuesto a aferrarme a todo lo demás menos a Dios, significa que mi fe es demasiado pequeña. Es muy débil, por eso se truena constantemente. Tienes que aferrarte a las cosas buenas. El Señor no está buscando perfección en ti, Él está formando perfección en ti, no la está buscando, la está creando en ti. Pero para eso tú y yo tenemos que permanecer en Él. Tenemos que ser constantes. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Cuando abandonamos el proceso, entonces pasan cosas en nuestra vida. Miren, muchos empezamos bien, motivados y con fuego en nuestro corazón, pero somos tentados a abandonar en el proceso cuando ¿qué? Cuando pasan ¿qué cosas? Cuando nos cansamos de la corrección. Miren, hay gente que ve la corrección como crítica. No le puedes corregir porque siente que lo estás criticando. No, corrección es corrección y crítica es crítica. Son dos cosas distintas, tenemos que aprender a separar. Si se te encargó una tarea y la tarea es limpiar ese ventanal y lo estás limpiando mal, el hecho de que una persona se acerque y te diga, estás limpiando mal el ventanal, se limpia de esta manera, no te está criticando, te está corrigiendo. Pero entonces, ¿por qué yo me siento criticado? ¿Por qué sentí que la persona como que me está diciendo que todo lo que estoy haciendo está mal? Ah, eso demuestra que yo tengo huecos en mi corazón, cosas que no están sanas. Ese soy yo, no es la otra persona, soy yo. ¿Sabían que hay varios de nosotros que la gente no se acerca porque saben que no somos receptivos? Hay varios de nosotros que la gente ve cosas para corregir en nuestras vidas, pero no se atreve a acercarse porque dice, es que ya sé que cuando me acerque se va a poner duro, o se va a sentir, o se va a ofender, o se va a poner a la defensiva, porque algunos tenemos la mecha muy corta y entonces nos dicen algo y de inmediato sacamos las uñas. Ah, sí, pero es que, y justificamos y todo. Bueno, si tú y yo no aceptamos la corrección, siempre nos vamos a quedar a la mitad. No vamos a madurar nunca. La madurez no tiene que ver con la edad. Yo conozco gente que me dobla la edad, gente o que casi me dobla la edad y ves que se comportan como niños, que no se responsabilizan. No tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con la humildad, con el aprender, con el ser receptivo, con escuchar. Yo les voy a decir algo, en esta iglesia, hablando con el equipo, con la gente que lidera, yo siempre les he dicho esto, cuando ustedes vienen y nos comentan algo, cuando tienen un corazón sano para decirnos, creo que se está haciendo esto mal o podemos hacer esto mejor, a nosotros eso nos ha ayudado a crecer. Eso no nos ha servido como un tropiezo. Al principio yo me sentía criticado.
Cuando alguien se me acercaba, yo me sentía sumamente criticado, porque no es fácil que alguien se acerque y te diga cosas. No sé si a ti te gusta que te digan cosas. Hay gente que a mí sí me ha dicho, a mí díganme las cosas porque a mí me gusta que me digan lo que estoy haciendo mal. Hay unos que dicen también eso, pero en la práctica no lo aplican, no lo reciben, ¿no? Porque nos gusta aparentar que somos humildes, pero no lo somos. Y hay otros que de plano dicen, no, a mí no me gusta que me digan nada, yo sé lo que tengo que hacer y se acabó. Bueno, cuando tú aceptas la corrección, creces. La Biblia dice esto en Proverbios, dice, corrige al sabio y te amará. Corrige al necio y te ganarás un golpe. Es la verdad. Entonces luego mi esposa me dice, oye, ¿y fulanito de tal? ¿Y le vas a decir? No. ¿Pero por qué? No, porque ¿qué crees? Ya le dije. ¿Y sabes qué recibí? Ah, sí, pastor, gracias. Pero es la oveja. Sí, yo le estoy diciendo que es para allá. Pero él cree o ella cree que tiene la razón. Bueno, pues que el Dios, el dueño de las ovejas, trate con su oveja. El cansancio por la corrección hace que queramos abandonar el proceso. Si tú quieres crecer, tendrás que ser corregido constantemente. Continuamente tendremos que ser corregidos. Otra cosa que nos genera la tentación de abandonar los procesos es nos frustramos, la frustración cuando los cambios son lentos. ¿Te ha pasado eso? Sientes que no avanzas. Ves a otros que pasan, ¿no? Y tú dices, ¿y yo? ¿Cuándo? Y por alguna razón empezamos a pensar en que estamos haciendo algo mal, o que no estamos aprendiendo algo bien, o que Dios no nos está escuchando igual que a los demás, por eso los demás avanzan más rápido y a mí me lleva más lento. Y todo, pero no sé cuántos se sientan identificados con esto, pero yo me he sentido muy frustrado por los procesos lentos en los que Dios me ha llevado. Me he sentido sumamente frustrado. ¿Alguien más ha sentido muy frustrado en eso? Y ahí surgen esas preguntas, ¿no? Cuando le decimos a Dios genuinamente, Señor, ¿por qué a aquel sí y a mí no? ¿Por qué a esa persona sí? ¿Por qué a esa persona que ni te busca? ¿Por qué sí y por qué a mí no? Y no, estamos ignorando el proceso y eso nos hace querer abandonar. Decimos, no, ya, ¿sabes qué? Ya basta, yo ya me cansé, he estado años en esto, he estado picando piedra y yo no veo avance. Y ahí estamos. Y en algún momento nos sentimos tentados a abandonar. Otra cosa que hace que tú y yo queramos abandonar es cuando nos endurecemos porque Dios toca áreas sensibles. Cuando Dios toca esas fibras sensibles en nuestro espíritu, en nuestro corazón, esas cosas que tú sabes perfectamente, te tocan la cuerda, ¡pum!, y todo se mueve adentro. Dios es especialista en eso. Dios tiene pulso de relojero. Él puede entrar al corazón y tocar las fibras más sensibles a detalle y tratar con ellas. Hay personas que van avanzando muy bien en el proceso. Al principio cantamos, estamos muy receptivos, escuchamos a Dios hablarnos muchas cosas, estamos llenos de esperanza, pero luego Dios empieza a tocar fibras sensibles en nuestra vida. Fibras que tienen que ver con cambios internos, con hábitos muy arraigados, con cosas que están ahí muy profundamente metidas. Y cuando eso pasa y Dios es insistente, entonces hay gente que dice, yo renuncio, mejor no, porque ya hay mucha incomodidad. Ya hay mucha incomodidad. Ustedes me han escuchado a mí aquí decir que los que viven juntos y no están casados, ¿qué deben hacer? Casarse. Se los he dicho muchas veces porque, no por mí, por ustedes, porque el matrimonio tiene que vivir bajo un pacto, porque Dios lo diseñó así, porque es entrar en orden y es entrar, entonces te colocas correctamente para que Dios te lleve a cosas nuevas. Bueno, hay gente que cuando me escucha decir eso, y porque a veces lo digo, siempre lo digo muy intencionalmente, porque sé que hay personas que deben dar el paso y se tienen que atrever. Hay gente que en algún momento puede decir, mejor ya no voy, porque siempre me están diciendo lo mismo, en lugar de decir, pues ya mejor me meto en cintura, ¿no? Mejor me ordeno. No, lo más fácil es seguir como estoy y mejor me voy. Áreas sensibles. ¿Cuáles áreas sensibles hay en tu vida que cuando Dios las toca tiendes a echarte para atrás? Es algo en lo que tú y yo deberíamos pensar. Pero la obra de Dios no se completa en un evento, esto es importante, sino que se va perfeccionando a través de toda la vida. Así que permanecer en el proceso produce carácter. Abandonar va a generar estancamiento.
Lo que te va a ayudar, el proceso va a generar en ti carácter. Recuerden esto, queridos, Dios está más interesado en nuestro carácter que en promovernos, que en bendecirnos, porque nuestro carácter tiene que ser moldeado a la imagen de Cristo. Y hay cosas que el día de hoy mi carácter y el tuyo no pueden sostener. No estamos preparados para sostener cosas que Dios quiere darnos, cosas a las que Dios puede llevarnos. No estamos listos. Entonces nuestro carácter tiene que ser trabajado. Tiene que ser moldeado. ¿Alguien está conmigo aquí? Entonces, si entendemos esto, hay que desarrollar piel gruesa, familia. Hay que aprender a desarrollar piel gruesa, hay que dejar de ser sentidos. Yo voy a poner un ejemplo bien sencillo, pero es como cuando pues no te invitan a la fiesta de alguien. Yo siempre les digo esto, miren, cuando alguien se va a casar, no se apunten. No, es que les voy a decir algo, los que se han casado me van a entender. Solo los que se casan saben lo que están invirtiendo en dinero, la implicación de la logística, todo. Y hay mucha gente que tiene el corazón abierto y dice, yo quisiera llevar a todos, pero no puedo. No puedo. Y entonces empiezan ahí como el peso en el corazón. Si alguien en algún momento no te invita y tú pensabas que eras cercano a esa persona, no te ofendas. Porque no se trata de ti, se trata de ellos. Si no te considera, no te ofendas. Oye, pero tiene que ver con las expectativas que tú pusiste en esas personas. No te ofendas, son sus decisiones. Vamos desarrollando piel gruesa en todo este proceso y eso nos muestra falta de carácter. Cuando alguien se ofende, se siente por esto, eso es una falta en su carácter. ¿Tiene sentido? Ahora, pastor, entonces tengo que ser duro como una piedra. No, a lo mejor sí sentiste feo, pero no es personal. No es personal, no es un tema personal, ¿no? O sea, nuestra boda fue enorme. Había 500 invitados, llegaron 420, ¿no? Nosotros queríamos hacer algo petit comité, así chiquito. Se lo dijimos a mi pastor, queríamos 80 personas en nuestra boda. Y mi pastor me dijo, Miguel, si tú haces eso y no invitas a la iglesia, no te lo van a perdonar nunca, porque eres el pastor. Ventaja que ustedes tienen. ¿Me explico? No, a lo que voy es que hemos tenido que aprender esto al ponernos en los zapatos de alguien más. Cuando te pones en los zapatos de otra persona, cuando te das cuenta que esa fiesta se trata de eso, esa pareja particularmente, o que se trata, cuando tú te pones en los pies de esas personas, dejas de tomarlo personal. Si todas estas cosas, es solo un ejemplo, pero si esto te hiere y tú lo sientes muy personal, eso es parte del problema de tu carácter. Y por eso entras en procesos. Por eso Dios te mete en procesos, porque sabe que tu carácter es sensible a ese tipo de cosas. Y tienes que aprender a desarrollar un poco más de fuerza en tu carácter, porque el caminar con Cristo no es sencillo. Esto no es miel sobre hojuelas, no es caminar sobre rosas, nos vamos a encontrar. ¿Cuánta gente hemos venido aquí y de repente decimos, es que yo esperaba que de repente un día me estaba contando Julio de su mamá. Los papás de Julio son pastores en Coatzacoalcos y la mamá de Julio fue sometida a cirugía de los ojos el año pasado, porque prácticamente ya no veía nada. Y le digo, oye, ¿cómo va tu mamá de tus ojos? Dice, ella muy bien, pero gente de la iglesia ha dejado de ir. Le digo, ¿por qué? Porque se encontraban a mi mamá en la calle y mi mamá no veía de aquí a 2 metros. No veía. Y entonces la gente en la otra acera le hacía así y la hermana se seguía derecho. La pastora no me saludó. Y eso que es la esposa del pastor, sin conocer el contexto. Eso yo le dije a Julio, me dice, ¿qué piensas, padre? Le digo, qué bueno que se fueron. Les voy a decir por qué. Porque el reino de los cielos, el negocio de Dios, que son las almas, la iglesia santa de Dios, no se edifica con gente que se ofende por todo. Imposible. Jesús nos enseña a desarrollar un corazón inofendible. Por eso los procesos son necesarios. Aprender a no ofendernos, inclusive cuando la ofensa es directa. Cuando la ofensa es directa, Jesús dice, si te ofenden, ¿qué deberías hacer? Debemos perdonar a los que nos ofenden. ¿No dice el Padre Nuestro eso?
No, Jesús dijo, ora por los que te ofenden. No, Jesús dijo, pon la otra mejilla a los que te maltratan. ¿No dijo eso? Incluso cuando la ofensa es directa, tú y yo tenemos que aprender a no ofendernos. La ofensa permanece en ti, no en la otra persona. Ahora, ¿cómo se trabaja eso? Procesos. Si quieres desarrollar un corazón inofendible, ¿qué crees? Si Dios está queriendo desarrollar eso en ti, ¿dónde crees que te va a meter? No, es que voy para allá y me hacen muecas y vengo acá y no sé qué y siento que estoy, ya nada más falta, o sea, todo mal. Porque Dios está procesando. Y así pasa con la fe. ¿Te hace falta fe? Procesos de fe. ¿Te hace falta amor? Procesos de amor. ¿Te hace falta paciencia? Que eso es algo que muchos pedimos, Señor, dame paciencia, y Dios dice, perfecto. Y nos pone los procesos más, o sea, lentos. Lo más lento posible para desarrollar paciencia. Todo es proceso, todo es carácter, todo es formación, porque Él está formando a Cristo en nosotros. ¿Alguien quiere que Cristo sea formado en su interior? Entonces abracemos el proceso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Recibamos el proceso. ¿Estamos dispuestos a ser procesados? ¿Sí? Ok, bueno, eso me gusta, esa voz me agrada. Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo podemos tú y yo permanecer moldeables en las manos de Dios? Que ya hablamos de lo que endurece, ya hablamos de lo que pasa cuando abandonamos, ya hablamos de la importancia de ser personas de permanencia. ¿Cómo yo puedo permanecer moldeable en las manos de Dios? Punto número 1. Debo mantener un corazón rendido, no vivir a la defensiva. ¿Ok? Salmo 51:10 dice esto: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David pidió un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Un corazón rendido dice lo siguiente: Dios, haz lo que tengas que hacer. Mientras que un corazón endurecido dice, así soy yo. Yo tengo que mantener un corazón rendido a Dios, humilde en el proceso y decir, no tengo que vivir a la defensiva. No tengo por qué estar a la defensiva. De hecho, estar a la defensiva es muy cansado. Es muy agotador. Muy agotador. Siempre hay estrés, el cortisol lo tienes hasta arriba todo el tiempo, neurológicamente empiezas a tener problemas porque estás a la defensiva, sientes que todo el mundo, desconfías de todos, todos tienen una mala intención, todo. No hay que vivir a la defensiva, hay que tener un corazón humilde, rendido a Dios. Señor, mira, este proceso está fuera de mis manos, esto está fuera de mis manos, haz lo que tengas que hacer. Lo que tengas que hacer, hazlo, yo aquí estoy. Aprende a orar honestamente, esto es parte de este mismo principio. Aprende a orar honestamente y con humildad. Algo como esto: Señor, muéstrame lo que estoy resistiendo en este proceso. Señor, revélame a qué me estoy resistiendo. Hay que aprender a orar con humildad y con sinceridad. Señor, muéstrame por qué me duele tanto el proceso. ¿Qué me estoy negando a soltar? ¿Qué estoy resistiendo en el proceso? ¿Por qué estoy tan endurecido en esto? ¿Por qué me afecta más que a otros? ¿Por qué el hecho de que a mí no me consideraran me dolió tanto, Señor? Y yo veo que a otros no les pasó. ¿Por qué? ¿Qué hay dentro de mí? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Entonces esas oraciones Dios las responde, porque Dios ve la oración fiel, la oración sincera. Segundo punto, estamos hablando de mantenernos moldeables en las manos de Dios. Acepta la corrección como parte del amor de Dios. Acepta la corrección como parte del amor de Dios. Hebreos 12:6 dice esto: porque el Señor disciplina a los que ama. Dice ahí, porque el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Ahora hay que entender algo, hablando del castigo. La Biblia, porque hay muchos que dicen, es que Dios no castiga. No, la Biblia dice que Dios sí castiga, pero Él no ejerce castigo punitivo en la gente. En otras palabras, Él no castiga por lastimar. Él castiga como un padre amoroso. El castigo, la consecuencia, es parte de la corrección. Es necesario que lo vivamos. Entonces yo tengo que aprender la corrección como parte del amor de Dios. La corrección no es rechazo ni crítica, es cuidado. Dios no corrige para humillar, no corrige para lastimar, sino que corrige para formar. Entonces, si Él te está corrigiendo, si hay cosas que tú estás queriendo y de repente el Señor te va cerrando la puerta una y otra vez y no se dan, acepta la corrección de parte de Dios. Acéptalo.
Y acéptalo con humildad, porque todo eso te está formando. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Cuando Dios te confronte, no huyas, es parte del mismo principio. Pregunta, ¿qué estás formando en mí a través de esto? ¿Qué quieres formar en mí a través de esto que estoy viviendo? Está duro, Señor, pero ¿qué es lo que quieres sacar de mí? Enséñame. Tercera aplicación, permanece conectado a Cristo. El barro no se forma a sí mismo. La vida espiritual no se sostiene sin relación con Jesús. Así que si tú y yo queremos ser formados, tenemos que permanecer unidos a Cristo. Y para esto yo necesito vivir una vida genuina con Él, de conversaciones con Él, de conocer su palabra, de venir a la iglesia, de cantar, de servirle. Nada que tenga que ser forzado, tiene que venir de nuestro corazón de una forma genuina, pero tenemos que conectarnos con Él realmente con un corazón transparente y permanecer unidos. Yo les decía hace un rato, ¿no? Es bien fácil a veces como que nos aferramos a cosas malas y a quien deberíamos aferrarnos más lo soltamos fácilmente. Gracias a Dios que Él nunca nos suelta, porque si eso dependiera de nosotros, quién sabe dónde estaríamos. Así que hay que permanecer cerca de Jesús. Juan 15:4 dice, permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Ahí está el pasaje. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Necesitan permanecer. Pero hay que ir a la iglesia. Claro, la iglesia es parte del plan de Dios. Es parte del plan de Dios. No tiene que ser parte como de tu dieta semanal, sino más bien la iglesia debe ser vital para ti. La iglesia es algo fundamental para ti. Estábamos platicando en la clase hace un momento que si ustedes leen Hebreos hay un pasaje donde habla acerca dice así el texto, dice tenemos que enseñarles nuevamente acerca de la doctrina de bautismos, y ocupa la palabra bautismos de forma plural, porque hay varios bautismos que en la iglesia se llevan a cabo, pero hay varios de ellos que no se enseñan. Y sabemos acerca del bautismo en agua cuando ponemos la alberquita y la gente hace un pacto público con Dios y una declaración pública de fe, y es el símbolo del nuevo nacimiento. El bautismo en el Espíritu Santo, que empodera nuestras vidas con el poder y los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Pero hay otro bautismo, ahí está el bautismo en fuego. Ese bautismo en fuego tiene que ver con los procesos de Dios en nuestra vida, con purificar nuestra fe, con pasarnos a través de circunstancias. Pero hay otro que es el bautismo del cuerpo. Y el bautismo del cuerpo de Cristo es cuando el Espíritu Santo te mete y te hace parte de la iglesia. Cuando realmente te vuelves parte de la iglesia, has sido bautizado en el cuerpo de Cristo, es decir, ya perteneces a la iglesia, perteneces al cuerpo de Cristo. Bueno, hay muchos creyentes que creen que pueden vivir la vida cristiana sin la iglesia. Y la iglesia es opcional para ellos. Eso es una tontería. Y es un error muy peligroso en nuestras mentes, porque es parte de lo que el diablo quiere que tú creas, que tú puedes estar bien con Dios aunque no estés bien con su iglesia, aunque no estés bien con el cuerpo. No, Él nos hace parte de la iglesia, nos hace parte del cuerpo. La iglesia no es una opción para nosotros, es parte del desarrollo de Dios en nuestros procesos. La persona que tienes a un lado es parte de la gente que Dios va a usar para tratar contigo. La persona que tienes a un lado, que está delante de ti o en la silla de atrás, así que velos bien, ¿no? Son personas que Dios va a utilizar para tratar tu carácter. Yo un día les mencionaba que un pastor llamado Tommy Tini ponía esta idea en un libro, donde decía que la iglesia es un costal lleno de navajas, ¿no? Y entonces meten un montón de navajas en el costal, y esto es lo que dice este pastor, es una figura muy ilustrativa, y dice, y Dios agarra el costal y le hace y lo sacude por todos lados y se cortan las navajas por todos lados, se andan ahí picando y todo. Claro, porque la iglesia es eso, dice, pero con el paso del tiempo todas las navajas pierden su filo. ¿Cómo vamos a desarrollar amor? ¿Cómo le vamos a decir al Señor, Dios, dame amor por la gente, cuando la gente que está a un lado de mí en la iglesia no la puedo ver? ¿Me explico? Dios purifica mi amor a través de la iglesia. Hay a propósito personas aquí con las que yo no soy nada afín, y yo no soy nada afín para muchos de ustedes, y es a propósito. Dios quiere que nos amemos por encima de nuestras diferencias, porque ese es el amor verdadero de Cristo. Ese es el verdadero amor de Jesús, a pesar de lo diferentes que seamos. ¿Están bien conmigo aquí en esto? Así que hay que permanecer conectados al Señor.
¿sí? No vivas de recuerdos espirituales o de eventos. Cultiva encuentros diarios, aunque sean sencillos. Habla con Dios todos los días, aunque sea algo sencillo. Empieza de menos a más, no te quedes ahí, pero empieza de menos a más. No vivas solo de eventos y experiencias, ¿no? A veces traigo amigos invitados pastores y me vuelven a decir, ¿cuándo viene otra vez? Sí, vamos a traerlos, pero no puedes vivir solo del evento, no puedes vivir solo. Jóvenes que se van a Viva el Fuego ahorita el 1 y 2 de abril no pueden vivir solo del evento, tienen que seguir con el fuego después de ese evento. Hay que perseverar, ¿me explico? No es solamente por una cuestión de eventualidades. Y por último, en este punto, hablando de cómo permanecer moldeables en Dios, vive una fe visible. El trato de Dios siempre debe producir algo visible en nosotros. Es decir, tienes que evaluarte constantemente si hay cambios reales en ti. ¿Hay cambios reales en mí? Es algo que tengo que preguntarme. ¿Hay actitudes nuevas en mí? ¿Estoy creciendo en amor? ¿Estoy siendo más sincero? ¿Mi humildad está creciendo? ¿Estoy creciendo en todas estas cosas? Ahora, ¿cómo yo puedo evaluar eso? Porque ahora ya no te ofendes tan fácilmente como te ofendías al principio, porque ahora sirves con un corazón distinto a los demás, porque ahora eres más paciente con gente que no es afín a ti, y entonces empiezan a venir esos cambios visibles. Todo esto es parte de seguir siendo un material moldeable en las manos de Dios. Yo quiero terminar esta enseñanza con lo siguiente. A través de los años, yo creo que una de las cosas más complicadas que un pastor vive en una iglesia es cuando te das cuenta que hay gente que no es enseñable. Esas personas que ya no reciben, ya no son receptivas, están bloqueadas. Y aunque te acerques a esas personas, porque nosotros como pastores celebramos, los pastores sepan esto, los pastores celebramos el pequeño, así como los que vimos a nuestros hijos caminar, esa primera vez que se levantaron así, celebramos todo. Cuando vemos a una persona que no leía la Biblia y la empezamos a ver que ya trae su Biblia en la mano, ese pequeño paso en nuestro corazón es un regalo. Pero cuando pasan los años y vemos las mismas circunstancias una y otra vez en las mismas personas, eso se vuelve difícil de tratar. Porque aunque yo sé de aquí para allá que lo que yo estoy hablando, tú tienes que hacerte responsable de tu alma. Sé que eso no me corresponde a mí. Como pastor es difícil ver que no se avanza. Y se vuelve frustrante. Y ahí es donde vienen estas cosas donde hasta yo me puedo endurecer diciendo, no soy la persona idónea para ellos. ¿Sabes qué, Señor? Renuncio. Trae a otro. Tú y yo debemos evitar a toda costa ser personas endurecidas. Las personas que dejan de aprender se estancan. La gente que deja de aprender se vuelve terriblemente soberbia. Y la gente soberbia, hay un momento donde no tiene un lugar en la mesa. Porque nadie se quiere sentar con la gente soberbia. Con el ganame una, con el todas puedo, con el yo lo sé, con el ya sabía, pero la gente que es humilde y que es receptiva, esa gente, no importa la edad que tenga, siempre podemos aprender de otras personas. Siempre podemos aprender de otras personas. El domingo pasado, no recuerdo si fue el domingo pasado, creo que sí. Al final estábamos orando por Claudia y estábamos orando por el sobrino de Julio. Hicimos un llamado para orar por las personas, ¿lo recuerdan? Y cuando abrí mis ojos en algún momento estaba aquí, estaba Leo, el hijo de Alicia. Y era el único niño que estaba aquí, ¿no? Y yo abrí mis ojos y lo vi. Y entonces cuando yo lo vi, lo que vino a mi mente es, siempre deberíamos tener la fe de un niño que cree en las cosas imposibles. Porque no importa la edad que tengas, siempre puedes aprender de alguien más. El aprender de otras personas nos lleva a crecimiento, siempre. Quizás parte de tu estancamiento el día de hoy es porque estás duro de corazón. Es porque Dios ha puesto personas para tratar contigo, pero esas personas quizás las estás viendo por encima del hombro, porque no llenan tu expectativa. Pero quizás esas personas estén puestas a propósito en tu camino para tratar con tu orgullo y para tratar con tu altivez y con la dureza de tu corazón. Quizás el día de hoy estés endurecido porque has estado pasando por procesos muy difíciles en cuanto a la vida misma. Y entonces eso ha traído una duda acerca de quién es Dios en tu vida. ¿Por qué, si Dios es bueno, me ha permitido pasar por tantas cosas complicadas? Esa es una pregunta genuina que todos podemos hacernos, y creo que muchos la hemos hecho. ¿Por qué, si Él es bueno, pasan estas cosas?
Pero cuando tú aprendes a permanecer fiel, a permanecer moldeable, entonces Dios siempre te lleva algo nuevo. Él siempre nos va a llevar algo nuevo. Eso es algo que Jesús nos enseña. Jesús no solamente viene a salvar nuestras vidas, Él no solamente quiere salvar tu alma del infierno. Jesús quiere formar su carácter en ti. Quiere seguir trabajando en mí. Escucha esto. 2 Corintios 12:9 dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí está el apóstol Pablo batallando con algo en su interior. Pablo es como nosotros, no tiene nada de extraordinario, es un hombre como tú y yo. Y dice, él le ha pedido a Dios, este contexto es que él le ha pedido a Dios, dice: yo tengo un aguijón en mi carne y 3 veces le he pedido a Dios que me lo quite. Algunos dicen que Pablo, ese aguijón eran los malos recuerdos de las persecuciones que él generó sobre los cristianos, que le generaban mucha culpa. Otros dicen que Pablo ya tenía un problema visual, pero había algo con él, de que había un problema con él y en él es real. Y entonces dice: 3 veces le he pedido a Dios que me quite eso. 3 veces Pablo, el que se quita el paño, la servilleta, y la tiraba al piso y la gente la recogía y la ponía sobre los enfermos y sanaban. Ese mismo Pablo es el que dice: le he pedido 3 veces a Dios que me sane, que me quite esto, y Dios me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En otras palabras, Dios le dijo a Pablo, porque Pablo lo entiende, y él dice: para que yo no me exaltara, porque Pablo conoce, él sabe quién es y sabe que puede ser bastante soberbio, porque fue muy soberbio y muy orgulloso. Tenía muchas credenciales, venía de buena familia, buena formación, así que él era top. Y él dice: para que yo no me gloriara en todo lo que Dios me ha revelado, Dios ha permitido que ese aguijón permanezca en mí. Wow. ¿No habrá aguijones en nuestra vida que permanecen para que tú y yo siempre mantengamos los pies en la tierra? Y el aguijón duele. No es una piedra en el zapato, es un aguijón que duele. Y Pablo dice: esto me está doliendo, pero este aguijón permanece en mi vida por una razón. El Señor sabe que si me lo quita, yo puedo caer en la tentación de creer que soy superior a los demás, que soy el superapóstol de Cristo. Y entonces Dios me ha dicho: Pablo, hijo mío amado, te amo, yo soy bueno, siempre te amaré, estaré contigo en las buenas y en las malas. Pero ¿qué crees, hijito? Ese aguijón permanecerá contigo hasta que estés reunido conmigo en la eternidad. Mientras vivas en la tierra, el aguijón va a permanecer. ¿Pero por qué, Dios? Porque ese aguijón te va a recordar que tú dependes de mi gracia, no de tus fortalezas, no de tus habilidades, no de tu conocimiento, no de tus relaciones, no de tus logros, no de tu empresa, no de tus recursos, no de tu belleza, no de tus talentos. Dependes de mí. Y ese aguijón se va a quedar ahí hasta que tú y yo nos encontremos, para que siempre recuerdes esto, que dependes de mí. Y no solo que dependes de mí, sino que mi gracia sobre ti es suficiente. Aunque tengas ese dolor, mi gracia sobre ti siempre será suficiente. Siempre. Cuando yo leo ese pasaje, pienso en varias cosas. Y una de ellas, siempre me he preguntado: ¿cuál será el aguijón de mi carne? Porque estoy seguro que lo tengo. Y el hecho de que siga ahí no significa que Dios no me ame. Al contrario, me ama tanto que me cuida de mí mismo. Sabe que si me lo quita, me voy a marear. Así que me está cuidando a mí mismo de mis propias decisiones. Esa es la primera pregunta que me hago: ¿cuál será el aguijón de mi carne? Y la segunda cosa, cuando veo este pasaje que me da mucha paz, lo primero me pone a pensar, pero lo segundo que me da mucha paz, y te invito a que te dé paz a ti también, es esto. Ese pasaje me enseña algo acerca de mí y nos va a enseñar algo acerca de nosotros muy importante. El Señor dice esto: Él ha puesto fortalezas en ti. ¿Sabes eso? Que ha puesto fortalezas y talentos en ti, virtudes. ¿Sí lo sabes? ¿Las puedes identificar? ¿Sí? Porque eres bueno en algo o en varias cosas. Eres realmente bueno. Dios puso ese diseño en ti y Él lo hizo así. Reconocerlo no está mal, es bueno que lo reconozcas. Bueno, ese pasaje me enseña lo siguiente:
que yo de lo que me tengo que encargar es que los atributos que Dios me ha dado, Él me ha dado, los debo desarrollar para su gloria. Mi trabajo es desarrollar los talentos que Él ya me dio, desarrollar las virtudes que Él ya me dio para glorificarlo. Y en ese pasaje Dios me dice esto: Miguel, tú encárgate de lo que ya te di bueno, encárgate de hacerlo crecer, porque de tus debilidades yo me encargo. Y me da mucha paz, porque pasé muchos años queriendo cubrir mis debilidades. Y si lo piensas, es una tontería. Eres un gran jugador de béisbol, un gran catcher, unos ojos increíbles, tienes una mirada de halcón, y de repente te quieren poner a porterear y no das una, te meten todos los goles posibles. Y entonces dicen: qué pésimo portero. Claro, es pésimo, pero es un gran catcher. Lo que pasa es que está colocado en un lugar inadecuado. Tú y yo muchas veces se nos ha dicho: trabaja en tus debilidades. No, trabaja en tus fortalezas, porque de las debilidades el Señor se encarga. Bástate mi gracia, yo me voy a perfeccionar en tus debilidades. Tus debilidades no son tu asunto, son mío. Tus fortalezas es de lo que te voy a pedir cuentas. Así que ponte a trabajar en ello. ¿Cuántos quieren ser moldeados? ¿Estamos dispuestos? ¿Sí? ¿Quedó claro? Estamos todos en el camino. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.